Hola, ¿qué tal? Yo soy Tona. Yo soy Johnny. Somos de la Comunidad Cristiana de Esperanza, de la Casa de las 6, solo para pecadores. Y en el último video hablábamos sobre cómo para estar con Dios en comunicación hay un diálogo que es la oración. Pero hay otras formas de comunicarnos con Dios. Y esto es la palabra escrita. Y es como cuando tú le mandas un inbox a alguien, le mandas un SMS, le mandas un WhatsApp, hablas un tweet, una carta. Y no solo hablas a una persona físicamente y verbalmente, sino también escrita. Y es que hay diferencias. Cuando tú hablas con alguien, de repente recibes cosas muy personales y hay cosas que solamente le puedes decir a la persona mientras hablas con él. Pero también hay cosas que dices, esto no se lo puedo decir, tengo que escribírselo. Te da mucha vergüenza verlo, no sé. O es más, tú dices, este estado de ánimo, esto que pienso, lo tengo que sacar de otra manera. Y entonces tú utilizas la palabra escrita. Y entonces también Dios tiene esta manera de comunicarse con nosotros, que es su palabra escrita. Y entonces van a ver que todas las personas religiosas llevan como un libro, ¿no? Así como cargando. Y entonces cuando tocan a tu puerta y te dicen, podemos hablar con usted. Y entonces te preguntan, ¿sabe dónde pasará la eternidad? Tiene que ver más que nada sobre esta pregunta, tiene que ver con este libro que es como el primer blog espiritual que existió. Es como si tú te metieras al blog del mismo Dios y entonces digas, oficial. Ahí pues 600 años antes pasó A, B, C, y entonces me encontré con un chavito que se llamaba así, y entonces yo le dije, tú vas a poder hacer esto y esto y esto, y entonces vas a ver toda una serie de historias. Es como si fueras fan de un blog. Y donde también esos amigos comentan y dicen también desde su propia experiencia. Claro, o sea, no es algo que sea solamente espiritual. Cuando tú ves el blog de una persona o los tweets de una persona, tienes que recordar que tienen que ver con la personalidad del que está escribiendo. No puedes quitarlo o arrancarlo porque a veces no te ha pasado que, por ejemplo, yo escribo un tweet y la gente dice, él estaba súper deprimido, y yo así de, no, pues estaba bien. Simplemente sacaron del contexto quién era el que estaba escribiendo y cómo lo estaba escribiendo y se llevan otra cosa. A veces también eso nos pasa con la palabra escrita. Nos olvidamos de quién la escribió, para quién la escribió, qué estaba sintiendo, qué estaba pensando, y por eso llegamos a unas conclusiones que no tienen nada que ver. Y como muchos cristianos tal vez viejos se pueden identificar con eso, que siempre ven a la Biblia como un manual de instrucciones, como un reglamento, pero en realidad la Biblia va mucho más allá de eso, y es en realidad una personal, ¿no? Una colección de historias entre Dios y gente y las demás personas, ¿no? Y entonces no podemos separar esta parte humana. Si bien hay un espíritu que inspiró todo lo que está ahí, hay una cosa llena de historias, de sentimientos, de situaciones, de relaciones humanas, de pensamientos, de miedos, de dudas, y todo eso está incluido en la palabra escritural. Pero antes de llegar a la palabra escritural, por eso te decía, nunca podemos olvidar a la persona que está detrás del escrito. Exacto. Y esa persona es Jesucristo, ¿no? La palabra misma espiritual es la persona de Jesucristo, como dijera Juan, ¿no? Y entonces, cuando entendemos esto, podemos llevar esta relación. La persona que es la palabra y lo que está escrito. Y cuando juntamos estas dos cosas, nos encontramos con algo mucho más enriquecedor, sobre algo más humano, sobre algo mucho más amoroso. Es encontrarse con una persona que nos está dejando relatos de lo que piensa, de lo que siente, de lo que desea para nosotros y de lo que él piensa para sí mismo. Exacto. Y entonces, ya nada más para finalizar esta parte de la palabra, sería bueno recordar una historia del Nuevo Testamento, que es cuando Jesucristo todavía caminaba en la tierra. Y entonces dicen que le llama un centurión y le dice, por favor, ven a mi casa, ¿no? ¿Te acuerdas? Y entonces le dices que uno de mis siervos, el que más amo, está enfermo, y yo quiero que tú vayas, y yo sé que tú puedes sanarlo. Y es más, los fariseos le dicen, no, por favor, ve, porque él se mocha con los diezmos. Y entonces Jesucristo va. Y lo interesante es que la palabra en el griego, ¿no?, que es pais, podría indicar, no estamos seguros, de que esa persona que estaba enferma posiblemente podría ser su amante. Sí, porque los romanos, los centuriones tenían, dentro de todos los siervos tenían un amante, y ese era un siervo amado. Y la palabra era como un siervo con una estrellita más sobre los otros. Porque pues bueno, era alguien a quien pues había una cierta intimidad. Entonces Jesucristo no pregunta
Eso es lo bonito de la historia. Él no dice... No le "Oye, interesa quién es, ni a quién va a sanar, ese es tu ni los amante, motivos. es con quien te acuestas, qué preferencia tiene". No, él no se mete en esos problemas. Él dice, hay una persona que necesita de mí. Y él en ese momento va hacia la casa del centurión. Y eso es lo interesante, que aún habiendo la posibilidad de que fuera su amante, la reacción de Jesús fue totalmente distinta a lo que los fariseos pensaban. Y algo más maravilloso todavía es que el centurión le dice, no tienes que ir hasta la casa. Yo soy alguien de autoridad y conozco que cuando yo digo algo se cumple. Y con el simple hecho de que tú digas la palabra, así será hecho. Y entonces Jesucristo dice, nunca había encontrado tanta fe, ni siquiera en los de mi pueblo. La idea es que cuando te encuentres con la palabra, ya sea con Jesucristo o con la palabra escritural, tengas ese entendimiento de Dios, esa conexión con la persona que está detrás de las letras y que digas, solamente la palabra es suficiente para que mi vida... Sea transformada por completo. Así que si tú tienes algo que cambiar, si algo no está bien en tu casa, o con tu familia, o con tu pareja, o en tu salud, lo primero que tendrías que entender es que tienes que encontrarte con esa persona que está detrás de las palabras, que es la palabra misma. Y cuando te encuentres con Él, que es Jesucristo, todo puede ser transformado. Así es. Así que bueno, esta fue la cápsula de la palabra. Yo soy Tona. Yo soy Johnny. Somos de la Casa de las 6. Muchas gracias por habernos visto. Salud. Y bendiciones. A todos.